Me enamoré del sacerdote. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocían y donde cada secreto parecía desvanecerse entre los murmullos de las calles empedradas. El sonido de las campanas de la iglesia marcaba el ritmo de las horas, y para muchos, aquel lugar sagrado no era solo un templo, sino también el corazón de la vida comunitaria. Para Elena, en cambio, la iglesia había sido hasta entonces un sitio de costumbre, más una obligación heredada de su familia que una elección personal. Nunca imaginó que dentro de esos muros encontraría algo que transformaría por completo su vida. Era una tarde de verano cuando lo vio por primera vez. El aire olía a incienso y a flores frescas, la misa estaba por comenzar. Elena, con su vestido sencillo y el cabello recogido de manera improvisada, entró buscando refugio del calor sofocante. Sus ojos se posaron en el altar y entonces lo descubrió. El padre Gabriel, recién llegado al pueblo, se preparaba para oficiar. Tenía alrededor de 30 años, con un porte sereno y una mirada que transmitía paz, pero que también escondía un brillo difícil de describir. No era la primera vez que veía a un sacerdote, y sin embargo, algo en él le provocó un estremecimiento que no supo controlar. Durante la homilía, Gabriel habló con una pasión poco habitual, sus palabras parecían dirigirse más al corazón que al deber religioso. Elena lo escuchaba con atención, pero no por devoción, sino porque había algo en su voz, grave y envolvente, que la mantenía atrapada. Cada gesto suyo, desde la manera en que levantaba el cáliz hasta cómo bajaba la mirada con humildad, la hacía sentir una contradicción que la confundía, respeto, admiración y un anhelo que jamás debió aparecer en ese lugar. Esa primera misa cambió todo. Al salir, Elena llevaba una sensación extraña en el pecho. Caminó hasta su casa sin apenas saludar a los vecinos, como si su mente estuviera en otra parte. Se preguntaba a sí misma cómo era posible que un hombre consagrado a Dios pudiera despertar en ella emociones tan terrenales, tan prohibidas. Quiso convencerse de que era solo una impresión pasajera, una atracción absurda nacida de la novedad. Pero algo dentro de ella sabía que no sería tan simple. Los días siguientes buscó pretextos para volver a la iglesia. A veces llegaba temprano para ayudar con las flores, otras se quedaba después de misa fingiendo rezar más de lo normal. En realidad, lo hacía para verlo, para observar cómo se movía, cómo hablaba con la gente del pueblo, cómo sonreía con amabilidad. Y cada vez que sus miradas se cruzaban, Elena sentía que el aire se detenía. Gabriel, por su parte, parecía no notarlo, o quizás lo ocultaba con la disciplina que su vocación le exigía. Una tarde, mientras ella colocaba velas en el altar, él se acercó con una sonrisa tranquila. «Gracias por tu ayuda, Elena. No todos tienen la paciencia de quedarse después», dijo con voz cálida. Ella apenas pudo responder, su corazón latía demasiado rápido. «No es nada, padre, me gusta estar aquí». Aquel breve intercambio, tan simple en apariencia, fue suficiente para encender en su interior una llama peligrosa. Elena sabía que lo que sentía era inadecuado, que estaba cruzando un límite invisible que la sociedad, la fe y hasta su propia conciencia le recordaban constantemente. Pero cuanto más intentaba apartarlo de su mente, más lo buscaba con la mirada. Y lo que aún no sabía era que, en lo profundo del alma de Gabriel, también comenzaba a nacer un conflicto que pondría en juego todo lo que había prometido. El amor, pensaba ella en silencio, jamás había sido tan prohibido, ni tan irresistible. Los días se transformaron en semanas, y lo que comenzó como un sentimiento difuso en Elena empezó a convertirse en una necesidad incontrolable, estar cerca de él, escuchar su voz, encontrar cualquier excusa para cruzar palabras. El padre Gabriel se había vuelto, sin quererlo, el centro de su vida cotidiana. A veces, Elena se recriminaba con fuerza, por las noches, se arrodillaba frente a la cama intentando rezar como lo había aprendido desde niña, pidiendo que aquel deseo se extinguiera de su corazón. Pero mientras sus labios repetían oraciones, sus pensamientos la traicionaban, imaginando sus manos, su sonrisa, la intensidad de sus ojos cuando los posaba en ella aunque fuese solo por un instante. Elena no lo sabía, pero Gabriel también luchaba con un peso creciente. Desde que había llegado al pueblo, se había propuesto ser un guía ejemplar, alguien capaz de escuchar, aconsejar y sostener las cargas de los demás. Sin embargo, cada vez que Elena aparecía en la iglesia, notaba cómo su serenidad se quebraba.
No era una tentación superficial, no era solo el brillo de sus ojos oscuros ni la frescura de su juventud. Había en ella una energía difícil de ignorar, una autenticidad que lo conmovía. Él se decía a sí mismo que era simplemente aprecio, la mirada compasiva que un pastor debía tener hacia sus feligreses. Pero en el silencio de sus pensamientos, donde nadie podía juzgarlo, sabía que aquella explicación no bastaba. El primer indicio de que algo escapaba de su control ocurrió una tarde de confesiones. Elena, con nervios enredados en cada palabra, entró al confesionario. Se sentó y permaneció en silencio demasiado tiempo, hasta que él suavemente la animó a hablar. «Dime, hija, ¿qué inquieta tu alma?», preguntó con su voz grave, esa que parecía acariciar más que reprender. Elena tragó saliva, las palabras le pesaban en la lengua. No podía confesar lo que realmente ardía en su corazón, porque hacerlo sería desatar un caos imposible de contener. Así que mintió, o mejor dicho, disfrazó la verdad. «Me siento confundida, hay algo dentro de mí que me hace dudar de lo correcto, que me hace sentir deseos que no debería tener. He rezado, pero no desaparecen». Hubo un silencio cargado de tensión al otro lado del confesionario. Gabriel cerró los ojos, y por un instante, reconoció con dolor que aquella confesión no era ajena a él, que describía exactamente lo que él mismo sentía. Con dificultad respondió: «Todos enfrentamos tentaciones, Elena. Lo importante es reconocerlas, no dejarnos arrastrar por ellas. Dios nos da la fuerza para resistir, aunque a veces cueste más de lo que imaginamos». Ella bajó la mirada, sintiéndose descubierta, aunque él jamás mencionara su nombre. Y, sin embargo, en esa advertencia también percibió una grieta, como si no hablara solo para guiarla, sino también para recordarse a sí mismo los muros que debía mantener firmes. A partir de ese día, cada encuentro entre ambos adquirió un matiz distinto. Cuando sus manos se rozaban por accidente al pasarle un libro de cánticos, cuando sus miradas se encontraban en mitad de la misa, cuando ella lo escuchaba reír con los niños del pueblo y sentía un calor inexplicable en el pecho, todo se volvió un lenguaje secreto que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que ambos comprendían en silencio. Elena comenzó a escribir en un cuaderno oculto, dejando salir las emociones que no podía confesar. Llenaba páginas con frases que nunca diría, con descripciones de lo que sentía al verlo, con preguntas sin respuesta: ¿puede un amor ser pecado si nace del alma? ¿Acaso Dios no es también amor? Mientras tanto, Gabriel, en sus oraciones nocturnas, pedía perdón con voz quebrada, rogando por fortaleza, aun cuando su corazón se aceleraba al recordar la manera en que ella lo miraba. Y así, entre rezos, silencios y miradas que decían más que 1000 palabras, nació un lazo imposible de ignorar, un amor prohibido que poco a poco se transformaba en destino inevitable. El verano avanzaba y el pueblo se llenaba de fiestas patronales, procesiones y reuniones comunitarias. Era imposible no coincidir con el padre Gabriel, pues su presencia era el centro de todo. Elena intentaba mostrarse tranquila, como si solo fuera una feligresa más, pero por dentro cada instante cerca de él era un desafío. Había momentos en que lograba engañar a los demás, incluso a sí misma, pero luego bastaba una palabra amable o una sonrisa suya para desarmar todas sus defensas. Una noche, durante la celebración de San Joaquín, el pueblo organizó una cena al aire libre en la plaza principal. Las luces colgaban en guirnaldas, la música sonaba entre guitarras y risas, y el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores. Elena estaba con sus amigas, tratando de disfrutar la velada, cuando lo vio llegar. Gabriel caminaba entre la gente, saludando con cortesía, con ese porte sencillo que hacía que todos lo respetaran y lo admiraran. Para los demás era un guía espiritual, para ella era el hombre que le arrebataba el aire sin siquiera proponérselo. Sus miradas se encontraron en medio del bullicio. No hubo palabras, ni gestos evidentes, pero ese instante fue suficiente para encender algo que ambos intentaban apagar. Elena sintió un calor recorrerle la piel y Gabriel, al apartar la mirada, respiró hondo como quien lucha contra un impulso prohibido. Más tarde, cuando la fiesta ya estaba avanzada y las estrellas iluminaban el cielo, Elena se apartó del grupo y caminó hacia un rincón de la plaza, buscando un poco de aire. Allí, bajo la sombra de un árbol, escuchó una voz familiar. ¿No disfrutas la fiesta?
preguntó Gabriel con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos delataban una tensión oculta. Elena se sorprendió, su corazón golpeó fuerte en su pecho. Sí, solo necesitaba un momento de calma. Es demasiado ruido, respondió, bajando la mirada para evitar que él notara el temblor en sus labios. El silencio entre ambos se volvió denso. La música llegaba amortiguada desde lejos, y por un instante parecían estar solos, fuera del tiempo y del mundo. Gabriel la miró, intentando mantener la compostura, pero no pudo evitar admirar la suavidad de sus facciones iluminadas por la tenue luz de los faroles. Elena, al sentirlo, levantó apenas la vista y sus ojos se encontraron otra vez. Elena, susurró él, como si pronunciara su nombre fuera un riesgo y un consuelo al mismo tiempo. Ella tragó saliva, dando un paso hacia atrás, como si con la distancia pudiera protegerse de lo inevitable. Padre, no debería, empezó a decir, pero su voz se quebró. Gabriel cerró los ojos un instante, buscando la fuerza que tantas veces había pedido en sus oraciones. Tienes razón. No deberíamos, dijo finalmente, con un tono más firme, aunque en el fondo estaba tan roto como ella. Aquellas palabras, lejos de alejarla, le hicieron sentir la magnitud de lo que ambos estaban viviendo. No era solo un capricho, no era una ilusión pasajera. Era un amor tan real como imposible. Elena regresó a la fiesta con el corazón hecho un nudo, mientras Gabriel se quedó bajo aquel árbol, con las manos apretadas en un intento desesperado de controlar lo que ardía en su interior. Esa noche ninguno de los dos durmió. Elena abrazó la almohada, imaginando lo que sería sentir el calor de sus brazos, y Gabriel se arrodilló frente al altar vacío, rezando con lágrimas en los ojos, consciente de que la mayor batalla que enfrentaría en su vida no sería contra el mundo, sino contra sus propios sentimientos. El amor prohibido había dejado de ser un susurro escondido para convertirse en una fuerza que empezaba a dominarlos. Y aunque ambos lo negaban en voz alta, en el fondo sabían que era cuestión de tiempo antes de que el silencio cediera ante el deseo. Los días posteriores a la fiesta se llenaron de un silencio incómodo. Elena evitaba pasar tanto tiempo en la iglesia, temiendo que sus sentimientos se hicieran demasiado obvios. Sin embargo, su ausencia era casi más dolorosa que el riesgo de estar cerca. Cada misa se convertía en un tormento, escucharlo predicar con la serenidad de siempre, verlo alzar los ojos al cielo, hablar del amor divino, de la pureza y de la entrega absoluta, mientras en su pecho ella sentía que esas palabras se mezclaban con un deseo terrenal que la consumía. Gabriel, por su parte, había redoblado sus oraciones. De madrugada se levantaba para arrodillarse frente al crucifijo, pidiendo claridad, fuerza, cualquier cosa que lo ayudara a resistir la tentación que crecía día tras día. Pero, en el fondo, se sentía hipócrita. ¿Cómo podía hablar a los demás de renuncia y sacrificio cuando dentro de él ardía un fuego que lo hacía dudar de todo lo que había prometido? Cada vez que pensaba en Elena, recordaba la calidez de sus ojos, la dulzura de su voz, la fuerza invisible que lo arrastraba hacia ella. Y lo que más le aterraba era que, a pesar de todos sus rezos, no quería dejar de sentirlo. Una tarde de lluvia, Elena entró a la iglesia casi por impulso. La tormenta la había sorprendido en la calle, sin pensarlo, corrió hacia el único refugio abierto, aquel templo donde lo prohibido y lo inevitable se entrelazaban. Las gotas golpeaban con fuerza los vitrales, y el eco de la lluvia llenaba el espacio sagrado con un murmullo constante. Gabriel estaba allí, solo, recogiendo libros y apagando algunas velas. Cuando la vio, su corazón dio un vuelco. «Estás empapada», dijo, acercándose con un gesto de preocupación sincera. «La tormenta me atrapó, pensé que aquí estaría segura», respondió ella, temblando ligeramente, más por los nervios que por el frío. Él dudó un instante, pero terminó sacándose la sotana que llevaba encima, ofreciéndosela para que se cubriera. Elena aceptó, y al sentir la tela aún cálida sobre sus hombros, un escalofrío la recorrió. Sus manos se rozaron apenas, pero ese contacto fue suficiente para despertar algo que ninguno de los dos pudo ocultar. Durante unos segundos se miraron en silencio. Afuera, la lluvia caía como un telón que aislaba al mundo, dejándolos solos, envueltos en una intimidad peligrosa. Elena respiraba con dificultad, consciente de que si no hablaba rompería en 1000 pedazos. «Padre Gabriel, no puedo seguir fingiendo», murmuró,
su voz apenas un susurro. Sé que esto está mal, que no debería sentir lo que siento, pero no puedo detenerlo. Usted se ha convertido en todo lo que pienso, en todo lo que deseo. El tiempo pareció detenerse. Gabriel cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran tanto un alivio como una condena. La lucha interna lo desgarraba, una parte de él quería alejarla, reprenderla, decirle que jamás debían cruzar esa línea. Pero otra parte, más fuerte, más humana, anhelaba corresponderle con la misma intensidad. Elena, dijo con voz quebrada, acercándose apenas un paso. No sabes lo que me hace sentir. He intentado negarlo, he intentado luchar contra esto, pero cada vez me es más imposible. Ella lo miró con los ojos brillantes, incapaz de contener la emoción. Por primera vez, la verdad estaba desnuda entre los dos, sin máscaras, sin excusas. Y aunque aún no se habían tocado más allá de un roce de manos, el peso de lo confesado los envolvía con la misma fuerza de un beso prohibido. El repique de un trueno los interrumpió, como un recordatorio del cielo de que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, quizá imperdonable. Gabriel dio un paso atrás, respirando con dificultad. «Debes irte ahora, antes de que sea demasiado tarde», murmuró, apartando la mirada, como si el simple hecho de verlo un segundo más pudiera quebrar toda su voluntad. Elena asintió, con el corazón hecho pedazos, y salió bajo la lluvia sin importarle empaparse de nuevo. Sabía que algo había cambiado para siempre, ya no había vuelta atrás. Ambos habían confesado lo innombrable, y el deseo que habían intentado ocultar había salido a la luz. Lo que ninguno podía prever era que aquel secreto, una vez pronunciado, crecería con más fuerza que cualquier oración. La confesión bajo la lluvia había marcado un antes y un después. Lo que hasta entonces había sido un juego de silencios y miradas furtivas, ahora tenía nombre, peso y una fuerza imposible de ocultar. Elena intentó alejarse, convencerse de que lo mejor era no regresar a la iglesia, pero la ausencia se volvió insoportable. Soñaba con Gabriel, con sus palabras entrecortadas, con la tensión en sus ojos cuando admitió que también sentía lo mismo. Cada rincón del pueblo se lo recordaba, las campanas, los rezos, hasta los caminos empedrados que la llevaban sin querer hacia el templo. Gabriel, por su parte, se encontraba en un tormento aún mayor. Durante las misas, su voz temblaba apenas perceptiblemente cuando sabía que ella estaba allí. En sus oraciones nocturnas, lo que antes era paz se había convertido en lucha. Ya no pedía fortaleza, sino respuestas. ¿Es realmente pecado amar? ¿Es traición a Dios sentir algo tan puro, tan verdadero? Pero las respuestas nunca llegaban, y el silencio del altar solo le devolvía su propio reflejo, dividido entre el hombre que era y el sacerdote que debía ser. Una tarde, incapaz de resistir más, Elena buscó un pretexto para acercarse. Dijo que quería hablar sobre los preparativos de la próxima procesión, aunque lo único que deseaba era verlo. La iglesia estaba vacía, iluminada por la luz anaranjada del atardecer que se filtraba por los vitrales. Gabriel estaba ordenando unos libros en la sacristía cuando ella apareció. «No esperaba verte tan pronto», dijo él, con un intento de cordialidad que se quebró en la tensión de su voz. «Yo, necesitaba hablar», respondió Elena, jugando nerviosa con sus manos. «No de la procesión. De nosotros». Él dejó lo que tenía entre las manos y se giró hacia ella. En sus ojos había cansancio, pero también un brillo intenso, esa mezcla de deseo y dolor que ambos compartían. «Elena, ya dijimos lo suficiente aquella noche. Lo que sentimos no puede ser, es un abismo del que no hay regreso. ¿Y de qué sirve fingir?», replicó ella con valentía, aunque su voz temblaba. «¿Acaso usted no siente lo mismo?». Gabriel dio un paso hacia ella, y por primera vez, dejó caer la máscara. «Claro que lo siento», confesó en un susurro, como si le pesara cada palabra. «Siento cada vez que respiras cerca de mí, siento cuando tus ojos me buscan en medio de todos, siento este fuego que no me deja dormir. Pero también siento el peso de un voto, de un camino que elegí, y no sé cómo vivir con las dos verdades al mismo tiempo». Elena bajó la mirada, con lágrimas contenidas en los ojos. Se acercó apenas, lo suficiente para que la distancia entre ellos se volviera insoportable. «Entonces dígame qué hacer, padre»,
porque yo ya no puedo más. Gabriel la miró, desgarrado por dentro. Sus manos temblaban, luchando contra el instinto de tomarla entre sus brazos. Por un instante, el mundo desapareció, no había iglesia, ni pueblo, ni promesas, solo dos almas atrapadas en un amor imposible. El silencio se volvió tan espeso que parecía gritar. Al final, fue él quien retrocedió, con una fuerza que parecía arrancada de lo más profundo de su ser. Debemos ser fuertes, Elena, si cedemos, perderemos más que a nosotros mismos. Ella lo escuchó, pero en su interior la decisión ya estaba tomada. Podía entender su miedo, su deber, su fe, pero no podía renunciar al amor que la consumía. Y mientras se marchaba de la sacristía, comprendió que aquel sentimiento, lejos de apagarse, solo crecía más con cada intento de negarlo. Esa noche, mientras Gabriel permanecía de rodillas frente al altar, con los labios apretados en una oración que sonaba más a súplica desesperada que a fe, Elena escribía en su cuaderno una frase que marcaría su destino. Prefiero un instante en sus brazos que toda una vida de vacío. La tensión se volvió insoportable. El pueblo seguía su rutina, ajeno al huracán que los envolvía a ambos. Para los demás, el padre Gabriel era el ejemplo de rectitud, el guía que acompañaba a las familias en sus penas y alegrías. Nadie sospechaba que, en la intimidad de su corazón, aquel hombre santo estaba librando la batalla más cruel de su vida. Elena, en cambio, comenzó a perder el miedo a lo evidente. Si bien evitaba gestos que pudieran delatarlos, dejó de ocultar sus miradas. En cada misa, al arrodillarse, no rezaba a Dios, sino a la fuerza de lo que sentía. Y cada vez que él la encontraba con los ojos fijos en los suyos, Gabriel sentía como sus muros se desmoronaban un poco más. Una tarde de confesiones, el destino jugó su carta más peligrosa. La iglesia estaba casi vacía. El sol se filtraba tímido entre las nubes, tiñendo de dorado las paredes de piedra. Elena entró con paso firme, decidida. Gabriel, al verla acercarse, supo que no podría contenerla esta vez. Necesito hablar contigo, dijo ella, sin rodeos, con una firmeza que escondía el temblor de su corazón. Él tragó saliva. El uso de contigo, en vez de padre, fue suficiente para comprender que la línea ya estaba rota. Elena, no deberías, murmuró, intentando mantener la calma. No puedo más, lo interrumpió, con lágrimas en los ojos. Cada día me repito que debo olvidarte, que debo verte solo como el sacerdote que todos veneran, pero miento. Te pienso cuando despierto, cuando cierro los ojos por la noche, cuando respiro. ¿Cómo se lucha contra algo así? Gabriel bajó la mirada, las manos entrelazadas con fuerza, como si así pudiera contenerse. Se acercó un paso, con la voz cargada de dolor. Elena, entiéndeme, si cruzamos este límite, ya no habrá regreso. No se trata solo de nosotros. Es mi vocación, mi fe, mi promesa, todo lo que soy. ¿Y si lo que eres también me pertenece a mí? Preguntó ella, apenas en un susurro, tan cerca que su aliento rozaba su piel. ¿Acaso no fuiste hombre antes que sacerdote? Aquella frase lo golpeó con una verdad imposible de negar. Por primera vez, Gabriel levantó la mano, como si fuera a apartarla, pero terminó acariciando suavemente su mejilla. El roce fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que el mundo se derrumbara a su alrededor. Elena cerró los ojos, dejándose llevar por ese gesto que tanto había anhelado. En ese instante, ambos entendieron que ya no había retorno. El deseo contenido durante semanas se hizo presente en un solo segundo. Gabriel retiró la mano bruscamente, respirando entrecortado, como si acabara de cometer el mayor de los pecados. «Dios mío, ¿qué estamos haciendo?», susurró, retrocediendo, con el rostro lleno de angustia. Elena, con los ojos brillantes y la piel aún ardiendo por aquel contacto, dio un paso hacia él. «Lo que siempre hemos sentido», respondió, con una mezcla de ternura y desesperación. «Y aunque lo niegues, lo ves tan claro como yo». La campana de la iglesia sonó en ese momento, recordándoles que el tiempo corría, que el pueblo esperaba, que el mundo estaba allí afuera. Gabriel dio media vuelta, incapaz de seguir mirándola. «Vete, por favor», dijo con la voz rota, sin volverse.
antes de que sea demasiado tarde para los dos. Elena obedeció, pero al salir comprendió que, por más que él insistiera, el límite ya había sido cruzado. Ese primer contacto, ese roce de su mano en su piel, se había convertido en una promesa muda: tarde o temprano, lo prohibido terminaría por vencerlos. La noche siguiente, la tormenta regresó al pueblo como un reflejo del caos que ambos llevaban dentro. El cielo se desgarraba en relámpagos y la lluvia golpeaba los tejados con furia. Elena, incapaz de soportar más la distancia, tomó una decisión que jamás imaginó atreverse a ejecutar: salió de su casa en medio de la tormenta y caminó hasta la iglesia. No llevaba paraguas, ni capa, ni miedo. Solo llevaba un corazón en llamas que pedía respuestas. El templo estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de unas velas frente al altar. Allí estaba Gabriel, arrodillado, empapado también de angustia, rezando como si cada palabra fuera un intento desesperado por contener lo inevitable. Cuando escuchó los pasos de Elena resonar en la nave vacía, se giró sobresaltado. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con voz firme, aunque sus ojos traicionaban el temblor de su alma. «Vine porque no puedo más», respondió ella, empapada, con el cabello pegado a la piel, pero con la mirada decidida. «Porque seguir fingiendo me está matando, y porque sé que a ti también». Gabriel se levantó lentamente, con el rostro descompuesto. «Elena, entiéndeme, este camino es imposible. Si cedo, lo pierdo todo. Mi vocación, mi fe, la confianza de quienes creen en mí», dijo, avanzando hacia ella con pasos vacilantes. «¿Y qué hay de lo que siento yo?», lo interrumpió, con lágrimas mezcladas con la lluvia. «¿Y de lo que sientes tú? No podemos vivir negándonos para siempre». El silencio se volvió absoluto, solo interrumpido por los truenos. Gabriel se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, aún empapado. Levantó la mano, acariciando su rostro con una ternura contenida durante semanas. Elena cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso. «Dios sabe que he luchado contra esto», murmuró él, con voz quebrada. «Pero ya no tengo fuerzas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y fue entonces cuando ocurrió lo inevitable: sus labios se encontraron, primero con timidez, luego con una pasión desbordada que rompió todos los muros. El beso fue torpe, urgente, pero tan verdadero que ambos sintieron que el mundo desaparecía. La lluvia retumbaba contra los vitrales, pero dentro de la iglesia reinaba un silencio sagrado, como si incluso el cielo se hubiera detenido para presenciar aquel pecado disfrazado de amor. Elena rodeó su cuello con los brazos, aferrándose a él como si temiera perderlo, mientras Gabriel la estrechaba contra su pecho con una fuerza que decía todo lo que había callado. No era solo deseo, era un amor profundo, un encuentro de almas que habían estado destinadas a encontrarse en el peor de los escenarios. Cuando finalmente se separaron, respirando entrecortados, él apoyó la frente contra la de ella. «Estamos perdidos», susurró, pero sus palabras sonaban más a rendición que a advertencia. «No», respondió Elena, acariciando su rostro con delicadeza. «Estamos encontrados». Ese instante selló su destino. Ya no había marcha atrás. El amor prohibido había dejado de ser un secreto escondido para convertirse en una verdad vivida, aunque el precio que debieran pagar por ello aún estuviera por escribirse. El beso había roto todas las cadenas. Pero con la pasión llegó también la claridad de lo irreversible. Gabriel y Elena se miraban, aún temblorosos, con el corazón latiendo desbocado y la certeza de que nada volvería a ser igual. Afuera, la tormenta continuaba, como si el cielo mismo protestara ante aquel amor que no debía existir. Elena acariciaba sus manos, temiendo que él se apartara, que volviera a erigir la muralla de prohibiciones que tantas veces los había separado. Pero Gabriel no se movió. Se quedó allí, en silencio, observándola con una mezcla de amor y desconsuelo. «Te amo», confesó ella sin titubeos, con lágrimas brillando en sus mejillas. «Aunque sea pecado, aunque el mundo entero nos condene, lo siento dentro de mí como la verdad más grande. Y prefiero cargar con la culpa de este amor que con el vacío de no vivirlo jamás». Gabriel cerró los ojos, y un sollozo silencioso escapó de su pecho. Esa declaración lo desgarró,
porque era lo que él también sentía, aunque su vocación lo obligaba a negarlo. Yo también te amo, Elena, admitió, con voz rota. Desde el primer día. Y cada vez que lo negué, no hacía más que amarte más fuerte. Ella se aferró a él, hundiendo su rostro en su hombro. El abrazo fue tan intenso que parecía querer fundirlos en un solo ser. Gabriel la sostuvo con la desesperación de quien teme perderlo todo en un instante. Era amor, era pecado, era destino y condena al mismo tiempo. Pero la realidad no tardó en irrumpir. El repique de las campanas, anunciando la misa de madrugada, los hizo reaccionar. La gente comenzaría a llegar pronto, y si alguien los veía allí, de esa manera, el escándalo sería inevitable. Gabriel se apartó lentamente, con el rostro empapado no solo de lluvia, sino también de lágrimas. No podemos seguir así, murmuró, con dolor en cada palabra. Este amor nos consume, pero también nos destruye. Si cedo del todo, perderé el respeto de mi pueblo, mi fe, mi razón de existir. Y tú cargarías con una culpa que no mereces. Elena lo miró fijamente, con la determinación de quien ya lo ha apostado todo. No me importa el castigo, ni las miradas, ni el juicio. Solo me importas tú. Gabriel acarició una última vez su rostro, grabando en su memoria cada detalle, como si quisiera guardarlo para siempre en su alma. Luego, con un esfuerzo casi inhumano, se apartó, retrocediendo hacia el altar. Entonces dame tiempo, susurró, con la voz quebrada. Tiempo para encontrar un camino en medio de este laberinto. No sé cuál será la respuesta, Elena, pero prometo que no dejaré que este amor se marchite. Ella asintió, aunque su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sabía que aquel tiempo podía significar esperanza o despedida. Pero al salir de la iglesia, bajo la lluvia que comenzaba a amainar, sonrió con una certeza: ya nada podría borrar lo que habían vivido. El pecado ya estaba cometido, el amor ya había sido pronunciado. Y aunque el futuro fuese incierto, ambos sabían que, tarde o temprano, el destino volvería a reunirlos, porque lo que habían sentido no era una tentación pasajera, era un amor eterno, tan prohibido como imposible de negar. Fin.